Y es siempre al servicio de la comunidad. Radio Independiente. Somos tu radio independiente. Somos Radio Independiente 95.1 FM. Este es el momento en que Radio Independiente invita a usted a informarse de los temas de contingencia que mueven la opinión pública de nuestra sociedad. Té con miel. Una relevante y entretenida charla informática, donde usted ya puede conectarse con nosotros. Té con miel, con la psicóloga Emilia Santander. De la radio independiente, la radio con voz propia. Estamos en tu programa Té con Miel, dando inicio a este programa del día sábado 1 de agosto del año 2020, de la semana 31 de este año. Esta semana ha sido una semana bastante controvertida, de muchos análisis, pues el día jueves 30 de abril comenzó las solicitudes del retiro del 10% de nuestros fondos de pensiones. Esto ha generado bastante análisis y mucha discusión política en las semanas anteriores. Pero evidentemente abre una posibilidad y un pensamiento respecto de que el logro del retiro del 10% nos hace pensar sobre la posibilidad de administrar de forma distinta nuestros fondos de pensiones a la manera actual que tenemos de hacerlo. Y al menos resiste un análisis, y es que en materias de seguridad social es muy difícil seguir con este sistema de administración absolutamente privada. Porque cuando se trata de nuestros fondos, del capital que cada uno de las y los chilenos disponemos obligatoriamente para que sean administrados, y cuando además existe una crisis, ¿cierto? Necesitamos de la ayuda justamente de esos fondos o de esos ahorros cuando a nivel mundial no se puede mantener la misma normalidad. Y por tanto, se necesitan de flexibilidades, de criterios básicos, ¿cierto? De flexibilidad para poder surgir en momentos difíciles. Y para ello necesitamos de todas y de todos que pongamos ese granito, ese aporte para poder avanzar. Seguiremos administrando de la misma manera que hemos llevado hasta ahora los fondos de pensiones. ¿Es adecuado que grupos privados administren nuestros fondos? ¿Será posible la capitalización individual con un fondo solidario? ¿O solamente es posible un fondo solidario de reparto? ¿Será posible el fin al lucro? ¿Será posible lucrar, pero no devengar esas acciones a veces mal pensadas y que recaen sobre los mismos usuarios? Son muchas las preguntas, son muchas las posibilidades. Sin embargo, son pocas, o al parecer, al menos así parece, que son pocas las ganas que se tienen al respecto. Sin embargo, todos los chilenas y chilenos hemos visto en el transcurso de esta semana de que cuando nos unimos y podemos aunar nuestras voces y las necesidades que cada uno tenemos, es posible cambiar la realidad de un país. Y en este sentido, que queremos garantizar los derechos, ¿cierto?, de cada uno y cada una de los ciudadanos,
cuando vemos que se incumplen los derechos básicos y fundamentales de los niños, es que necesitamos urgentemente leyes como las de las liquidaciones del retiro del 10% que sean resguardadas para poder hacer el pago de pensiones alimenticias en este país. El pago de las pensiones alimenticias en los últimos años ha sido la gran demanda que tienen los tribunales de familia para poder hacer responsable a aquellos padres deudores de los alimentos de sus hijos e hijas. Sin embargo, este tema ha traído controversias, pues respecto de la pandemia del COVID, son muchos y cientos de miles de madres y padres que se ven imposibilitados de generar un nuevo ingreso. Y ahora, con el retiro y la posibilidad de retirar esos fondos en dinero, se está pensando directamente en los niños y no en aquellos padres y madres que han faltado a aquella responsabilidad. ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cómo Chile tiene que continuar con la seguridad social? Si hay algo que ha quedado claro en este último tiempo, que a nivel de seguridad social estamos quedando bajo la media. Nos falta. Y nos hace falta un sistema mucho más seguro, mucho más igualitario, mucho más justo para todas y todos, incluyendo evidentemente a los niños, incluyendo a personas que necesitan estudiar, incluyendo a adultos mayores y a pensiones dignas y justas. El retiro del 10% no solamente ha sido algo noticioso por dar una noticia, digamos, mediática. Ha sido importante porque quiebra en el corazón mismo de este sistema capitalista que tenemos, pone en el centro la prioridad de las necesidades humanas básicas y fundamentales. El derecho a la alimentación, el derecho al vivir digno, por sobre las ganancias, por sobre el capital, por sobre los dineros. La vida humana se ha puesto en el centro, nuevamente, en el centro de la atención, justamente para darle el valor que eso requiere y que todas las leyes deberían estar en función de aquello. ¿Cómo vamos a seguir de aquí en adelante con la seguridad social? Es importante que todos los chilenos y chilenas tengamos una reflexión al respecto. Porque evidentemente, después de este gran paso que se ha dado respecto del retiro del 10% de los fondos de pensiones, evidentemente la administración de aquellos fondos no va a ser igual, no puede seguir igual. Te damos la más bienvenida a este programa del día sábado 1 de agosto del año 2020, tu programa Té con Miel, una conversación de la tarde. Té con Miel, una amena charla de la tarde de los días sábados. Conéctese a nuestro fanpage y participe. Nuestro fono WhatsApp es más 569 75 47 43 01. Estamos para conversar, para salir de sus dudas y pasar una linda tarde. Té con Miel. El martes 28 de julio recién pasado, se lanzó la primera encuesta nacional sobre derechos humanos y juventudes en Chile, para recabar información sobre las actitudes, conocimientos, percepciones, opiniones y ejercicio de los derechos humanos por parte de las personas que tienen entre 14 y 20 años en nuestro país. Al respecto, quisimos conversar con el Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos
quién está a cargo de esta investigación, de la mano de la académica y socióloga Mónica Salinero Rates, doctora y maestra en Ciencias Políticas de la Universidad de Barcelona, socióloga, como bien dije, de la Universidad de Chile, diplomada en Desarrollo, Género y Políticas Públicas de la misma Casa de Estudio y coordinadora hace poco tiempo de la Comisión Nacional Chilena de la Cooperación con la UNESCO entre los años 2016 y 2019. Académica, quien tiene a cargo este grupo de estudiantes de Administración Pública de la Escuela de Negocios y Gobierno de la Universidad de Chile. Conversamos con ellos junto con Ignacio Escobar, Camila Molina, Nicolás Muñoz, Catalina Pinto. Tuvimos esta muy entretenida e interesante entrevista. Espero que te guste mucho. Estamos en la radio independiente 95.1 FM de Puerto Natales. Hoy día tenemos una entrevista muy entretenida con Camila Molina, Ignacio Escobar, Catalina Pinto y Nicolás Muñoz. Ellos son parte del Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos, que recientemente han sacado la primera encuesta a nivel nacional sobre juventudes y derechos humanos, y los tenemos acá para conversar sobre este tremendo tema que empieza a dar en boga, ¿cierto?, a nivel país, para saber qué es lo que está pasando con nuestra juventud y los derechos humanos en Chile. Muy buenas tardes, Catalina, muy buenas tardes, Camila, Hola. Ignacio y Nicolás. Hola. Hola. Recordar que este programa está siendo previamente grabado. Ellos estamos por la plataforma de Meet, ¿cierto?, de Google. Y nosotros, desde Puerto Natales, muy lejos, al extremo austral de Chile, y ellos están en Santiago, ¿verdad? ¿Alguno que está en otra región, tal vez? Sí, yo estoy en Arica. En Arica, mira, estamos al otro lado y nos estamos comunicando. Esto es lo lindo de Internet, ¿no? Lo que puede comunicar, digamos, lo que nos puede unir de tierras tan lejanas. Bueno, chicos, la primera pregunta es: ustedes son parte del Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos. ¿Por qué es tan importante tener un observatorio, primero que nada? ¿Quién me quiere contestar? Creo que sí. Lo principal y más importante es que anteriormente esta instancia no había en Chile esto. Y esta es la primera vez en donde se hace un observatorio que busca estudiar, analizar en primera instancia a través de esta encuesta cómo los jóvenes, que nosotros definimos entre 14 y 29 años, se encontraban relacionados con los derechos humanos, cómo ejercían, cómo promovían, cómo se producía esa relación tanto conceptual como motivacional. Oye, ustedes, digamos, para aclararle a la audiencia, ustedes son estudiantes de la carrera de Administración Pública de la Universidad de Chile y están en su 5º año, ¿cierto? El último año. Ya. Cuéntenme cómo partió, si alguien quisiera tomar la palabra, pero cómo partió esta necesidad, digamos, desde la Administración Pública, esta preocupación por el conocimiento de los derechos humanos y, evidentemente, hacer un observatorio. Nashi, yo creo. Bueno, surgió primero a través de un ramo, que es el ramo que tenemos con la profesora Mónica Salinero. Se nos invitó a ser parte de una investigación, todo dentro de una idea todavía un poco abstracta, y que luego fue tomando forma para lo que es hoy en día, esta encuesta sobre juventudes. Ignacio, te pido un favor, sabes que te escucho, Ignacio, perdona, estamos recordándole a la audiencia que estamos en este programa, va grabado, y el audio a veces nos juega muy en contra, entonces te voy a pedir que te acerques un poquito del micrófono para que puedas... No sé si ahí se escucha mejor. Ahí se escucha súper bien, súper. Nos contabas, Ignacio, sobre esto.
Bueno, claro, partimos en un ramo de la carrera, un ramo electivo de Derechos Humanos, junto a la profe Mónica Salineros, que nos invitó a ser parte de este proyecto. Claro, al principio con una idea abstracta que luego se fue definiendo poco a poco a través de esta encuesta hasta finalmente conformarnos como observatorio. Yo creo un poco también respondiendo a todo el contexto que está viviendo Chile hoy. Recordemos que estamos en un periodo de revuelta social, que la gente está saliendo a las calles a hacerse escuchar y pues sobre todo los jóvenes han tenido un rol súper relevante dentro de este proceso, movilizando a las masas finalmente. Cierto. Sí, como desde la misma administración pública yo creo que nosotros nos damos cuenta que hace falta el enfoque como fijo de los derechos humanos, en el sentido de que, por ejemplo, mucho fue su primer ramo de derechos humanos selectivo. Entonces, el enfocarnos en la investigación sobre lo que saben los jóvenes sobre los derechos humanos es importante para poder ser aplicado dentro como en la práctica. Sobre todo también, como lo decía Ignacio, que desde el año pasado, desde el 18 de octubre, surgieron muchas dudas sobre qué son los derechos humanos, quién debe protegerlos, quién puede pasarlos a llevar. Chicos, bueno, estamos hablando con el Observatorio de Juventudes Derechos Humanos, @tusderechos.2020 en Instagram, que los pueden encontrar ahí, ¿cierto? Bueno, Sí. para explicarle a la audiencia, ¿cierto? Estamos en este programa grabado, estamos en la plataforma de Meet conversando con sus integrantes, entonces para que no hayan interferencias de ruido, les voy a pedir que cuando contesten, el que quiera contestar, levante el micrófono y contesta, pero tenemos los 4 micrófonos abiertos y eso hace mucho ruido, entonces para que podamos hacerlo mejor. Ok, ustedes decían, claro, las juventudes hoy día toman mucha relevancia respecto de toda la contingencia, digamos, social que está pasando en este país. ¿Ustedes vienen de se sienten representativos de esa generación que levantó, digamos, estas problemáticas, las llevó ya digamos, a la mesa política? Sí, yo personalmente creo que si somos parte, quizás no, o sea, somos una parte importante, quizás no tanto como los secundarios, que ellos fueron como realmente los que prendieron esta mecha y lograron sacar a la gente a las calles. Pero al menos yo soy de Calama, entonces en Calama me crié, llegué a Santiago a los 18 años cuando salí del colegio y nunca hubo una marcha, nunca me manifesté, conocí lo que era marchar por la educación, por ejemplo, en Santiago. Y claro, yo cuando lo hacía, para mí fue raro la primera vez, y después cuando lo seguí como realizando, cuando llegaba de vuelta a Calama en las vacaciones, veía que allá era como otro mundo. Como que de verdad todo pasaba quizá en Santiago, en Valparaíso, que son como lugares donde hay casas de estudio. Las grandes urbes, digamos, de claro, Chile. Claro, pero más allá de eso, claro, después volví a Santiago y todo era como revolucionario, todo se movía nuevamente, pero siento que sí, yo me siento parte importante, porque eso después lo pude llevar después del 18, no sé, a Calama, donde pude salir a marchar con mi mamá. Mi mamá, el terror de marchar por el tema de la dictadura, de lo que era todo ese miedo, ahora pude salir con ella a marchar un día, o sea, una marcha pacífica, donde no pasó nada, y ella se acordó cuando había vuelto. Entonces yo creo que sí somos parte de eso importante dentro de la juventud, que es como el motor, en cierta forma. Es súper lindo lo que mencionas, Nicolás Muñoz, el estudiante, cierto, de Administración Pública de la Universidad de Chile. Estamos conversando, que es súper bonito, digamos, un poco la enseñanza que nos dejan las juventudes hoy día, porque tal vez nosotros que venimos de generaciones más atrás, cierto, no podría decir postdictadura, pero entre medio, ¿no? La generación X o Y, no sé, ¿ya? No millennial, digamos, no calificadas de esa manera, que es bien interesante también el concepto, ¿no? Pero como ustedes de alguna manera nos han tomado la mano nuevamente y nos han hecho un llamado de advertencia para que podamos reivindicar nuestros derechos. Y en ese sentido es súper bonito, por ejemplo, lo que comentaba Nicolás, de que hoy día pueden haber padres, madres, gente de edad, adultos mayores, que también acompañan a los jóvenes por sus derechos, a salir a las calles a protestar y considerar lo que está, digamos, y de alguna manera ser bien visto, porque hasta hace poco tiempo,
digamos, antes del estallido social, esto de salir causaba mucho miedo, como lo que decía Nicolás, era mal visto, y estaba evidentemente muy rezagado, digamos, como práctica ciudadana. Bueno, estamos hablando entonces con Camila Molina, Ignacio Escobar, Catalina Pinto y Nicolás Muñoz sobre esta primera encuesta nacional que el Observatorio de Juventudes de Derechos Humanos está levantando a nivel nacional. Y les quería preguntar, chicos, ¿por qué, digamos, respecto de... tengo aquí mis preguntas que me las había hecho previamente. Me llamó la atención dentro de sus biografías de algunos, no voy a citar a quién, pero que hablaban de los Simpsons como una serie, digamos, representativa en los derechos humanos. Quiero que alguien, por favor, me explique eso porque me llama mucho la atención. Bueno, a mí me gustan mucho los Simpsons, los veo desde que soy muy chico. Ajá. Y siento que, no sé si sean como representativas de los derechos humanos en sí, pero sí siento que son una crítica muy importante a la sociedad, como, no sé, Lisa, que yo la encuentro, la amo, revolucionaria ella dentro de lo que puede, dentro de su edad, pero siento que los Simpsons muestran como esa parte de, a veces incluso es como Chile, es como Springfield, lo veo, como un alcalde corrupto, como que siempre pasan cosas súper, como que a veces hasta superan la ficción. Entonces como que siento que para mí es súper importante, lo veo mucho, como que siempre trato de comparar lo que pasa en los Simpsons con lo que en realidad pasa en Chile, y por eso digo que se parece mucho a Springfield. Creo que es como raro, como una cosa que supera la ficción a veces, porque los Simpsons son súper ficción, pero a mí me llaman mucho la atención. Siento que me haces ver esa crítica, como qué pasa en la realidad social. Homero igual, que es súper como, no sé, el típico como hombre, así como machista, que la marcha, así como mujer rezagada en la casa, como Homero no se acuerda de su hijo. Entonces, igual eso es como no sé, como cosas que pasan en la realidad y que se reflejan muy bien. Entonces, a mí me gusta, siento que es súper como caricaturesco. Sí, te entiendo, Nicolás, es como una realidad muy contingente en realidad en diferentes pueblos, ciudades, al menos en Chile todavía aún. Digamos, ustedes son el Observatorio de Juventudes. Me llama profundamente la atención que digan que esto no se había dado antes, y me pregunto por el Instituto Nacional de la Juventud. ¿Qué pasa con ellos? ¿Hay una falta ahí? ¿Faltó más trabajo? ¿Hay una carencia en la participación? Cuéntenme un poco sobre cómo ven ustedes el Instituto Nacional de la Juventud. Bueno, decir que el Instituto, el INJU, sí tiene una encuesta que realiza jóvenes todos los años, o año por medio, pero esta encuesta busca hacer una caracterización de los jóvenes, cómo se distribuyen económicamente, gustos que ellos puedan tener, perfiles sociales en el fondo, pero indaga muy poco en el conocimiento que ellos puedan tener sobre los derechos humanos y el cómo los jóvenes y las jóvenes podemos entender hoy estos derechos. Y en ese sentido sí estamos tratando de marcar un hito al hacer esta encuesta, porque justamente no se ha hecho antes. El INJU sí podemos decir que quizás tuvo un déficit en ese sentido, en haber pasado tanto tiempo estando en la institución y no haberlo hecho, y bueno, invitamos a que participen de la encuesta y que podamos tener buenos resultados, porque los jóvenes y las jóvenes tienen mucho para decir. Por supuesto, de seguro que sí. Respecto a temas de salud, por ejemplo, ¿ustedes qué les parece, por ejemplo, las medidas de acceso que tienen las personas desde los 14 años, que tienen esta posibilidad de tener atenciones, digamos, bajo en ginecología obstetricia, que pueden ir sin el consentimiento de los padres, y los médicos o matrones tienen la obligación de atender? Por un lado, este acceso libre, digamos, sin los padres, el acceso a métodos anticonceptivos, y también al acceso a la pastilla el día después, que fue muy criticada
Yo en ese tiempo trabajaba en salud, en aquellos años cuando salió esto, y fue muy cuestionado. Pero ¿qué les parece a ustedes como garantes de derechos, digamos, de los jóvenes? ¿Está bien? ¿Faltan? ¿Las prácticas están buenas? ¿Falta evaluar? ¿Qué piensan ustedes? Yo personalmente estoy como de acuerdo y en desacuerdo un poco, en el sentido de que está súper bien que tengan el acceso y que se les asegure que se les va a atender en los recintos públicos de salud, pero aún así creo que falta el instalar la educación sexual como algo obligatorio y que sea en todos los colegios una educación sexual integral para que los jóvenes y los niños adolescentes se empiecen a informar desde temprana edad a lo que pueden acceder, porque quizás muchos ni siquiera saben que tienen ese acceso de salud para que los puedan atender sin ni siquiera decirles a sus papás, pero también ellos tienen que estar informados de dónde pueden acceder, de todos los tipos de medidas que pueden tomar también como para cuidarse y sobre todo, porque todos sabemos que ya es algo como, no sé si común, pero debería ser un tema la enfermedad de transmisión sexual y el cuidado de estas mismas, porque finalmente si ya, como dicen, como usted dijo, o sea, como tú dijiste, que podían acceder a ir al doctor, a solicitar la pastilla del día después, pero si no se les entrega una educación sexual integral, vamos a quedar igual, como que no hay mucho avance. Y en ese sentido, Catalina, hay colegios que, bueno, esta estructura, ¿no?, de los colegios que tienen el proyecto educativo, el PEI que se conoce, tienen dentro de sus como ramas transversales, ¿cierto?, la educación sexual. Ahora, no en todos los colegios entonces se imparte, no es así. No. O sea, no sé, yo hablo de mi vivencia, por ejemplo, yo tuve muy poca, según yo. Igual mi colegio era católico, quizás, no sé. Pues, pero... claro, sí, o sea que en el colegio en el fondo no hay como una... No se habla como algo normal, como que siempre se ve como un tabú, finalmente debería dejar de verse como un tabú y hablar las cosas como son, que al final que produce más, como que produce finalmente como una barrera y como que fuera un tema que no se tiene que hablar y es un tema que se debe tratar y debatir y seguir informándonos para poder evitar enfermedades. Ustedes, por la edad que tienen, estamos hablando entre 22 y 24 años más o menos, ¿sí? Ustedes son los más cercanos de nosotros, los más grandes, los más viejos, mucho más los más viejos. Estamos más... es una talla interna de la radio, ya para el director de la radio. Hablando en serio, ustedes son una generación, de alguna la más cercana a la juventud, a la adolescencia que tenemos. Y dentro de esta etapa, que es bien crítica, pasamos por un ciclo vital donde tenemos una crisis normativa, por lo general, donde tenemos digamos, una separación con nuestras figuras más cercanas, como nuestros padres, etcétera. La comunicación se hace tremendamente importante y lo que apunta Catalina me parece muy relevante respecto a cómo vamos a comunicar estos derechos, estas posibilidades, estos beneficios que nos da, digamos, los diferentes organismos, los diferentes dispositivos, en este caso de salud. Pero respecto a la comunicación, querido Observatorio de Juventud, ¿cómo lo van a hacer? ¿Qué tienen pensado? Porque me imagino que si bien tienen una propuesta distinta, que bien mencionaba Ignacio, del INJU, porque quieren hacer una propuesta más crítica, ¿cierto?, más participativa, ¿cierto? Pero ¿cómo vamos a llegar a esos adolescentes que no se sienten representados, o a esos jóvenes que de alguna manera no se les habla en su idioma, se ven un poco apartados? ¿Qué planes tienen? Y se los pregunto, perdón, voy a hacer una última cuña, y se los pregunto porque ustedes parten, ¿cierto?, lanzan el observatorio a través de o al revés, bueno, lanzan la encuesta a través del observatorio, pero se hacen conocidos a través de la encuesta. Y una encuesta que es profundamente científica, digamos. O sea, busca datos duros y muchas veces caemos justamente nuevamente en el tema del lenguaje. ¿Cómo llegamos a preguntarle a alguien que quiere saber de sus derechos con preguntas tal vez que los alejan justamente por el lenguaje? Entonces, ¿cómo hacen ustedes para ligar eso, digamos, esa comunicación tan fundamental y elemental que tenemos que tener con la adolescencia y con las juventudes más, digamos, de edades menores, digamos?
Sí, esto lo conversamos anteriormente entre nosotros y nosotras y es un tema igual complejo, porque a pesar de que nosotros no tenemos tantos años de diferencia con gente de 14, 16 años, sí hay diferencia. O sea, no de edad, pero sí de mucho, ellos tienen otra forma de comunicarse, de relacionarse entre sus mismos pares, con gente mayor. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue, dijimos, ¿qué red social es la más que utilizarían? Y en esto encontramos que Instagram es una fuerte herramienta que actualmente la gran parte de los jóvenes están utilizando. Entonces ahí ha sido como nuestro principal enfoque con el que estamos trabajando actualmente. Y también ahora estamos generando un Twitter, que vamos a avanzar con el Twitter también para cambiar. Se nos fue la Camila. ¿Quién la sigue? ¿Quién la sigue? Que es de lo que estaba diciendo. Comunicado. Pero se me fue la señal. Ahí volvió. No, ahí volviste, Camila. Ahí volviste. Súper bien. Que yo tengo que ir relatando los hechos porque como estamos en la radio, la gente no nos ve, no sabe qué es lo que pasa. Sí, se me fue la señal. Sí. Estabas hablando que ahora tienen Twitter. Ya, luego corre con el teletrabajo. Sí. Sí, entonces ahora estamos trabajando en el Twitter también, pero lo más importante ha sido el poder comunicarse directamente con otras personas. O sea, yo soy de las que les manda mensajes por interno, oye, ¿puedes comunicarle a esta persona? Y ahí esta persona va traspasando también la encuesta y así se va generando. Así que también esperemos que la gente que nos está escuchando nos pueda seguir en el Instagram tusderechos.2020 para poder hacer una comunicación más fluida. Y se vienen sorpresas. Mira qué bien. Una narrativa un poco más cercana que ahí va a poder agrupar algo con los jóvenes. Excelente. Estamos conversando con el Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos de Chile, acá en la 95.1 FM, Radio Independiente de Puerto Natales. Nos vamos a ir una pausa musical y les quería preguntar quién desea pedir un tema. Vamos aquí a ver gustos musicales. ¿Quién quiere ser el primero? ¿O primera? Están pensando, pensando. Yo quiero pedir uno. Dale, Nicolás. Kids. Kids, ¿ya? Se lo digo al tiro, estoy abriendo Spotify. Ya, estamos. Kids de MGIT. No, MGMT, así. MGMT, perfecto, Sí. súper. Vamos entonces con Kids en la radio independiente. En el aire, té con miel, con la psicóloga Emilia Santander. Estamos en tu radio independiente, tu programa Té con Miel, aquí la conversación de la tarde. Estamos hablando con el Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos recientemente, que han lanzado la primera encuesta nacional sobre juventudes y derechos humanos que busca levantar información, por supuesto, sobre actitudes, conocimientos, percepciones, opiniones y el ejercicio de los derechos humanos por parte de personas que tienen entre 14 y 29 años. De ellos nos está conversando en esta entrevista Ignacio Escobar, Camila Molina, Nicolás Muñoz, Catalina Pinto, quienes conforman este observatorio junto a la académica Mónica Salinero. Estábamos conversando, ¿cierto?, sobre la importancia del lenguaje, que es para poder acercarnos, ¿cierto?, a los adolescentes, y que ustedes en este sentido cumplen un rol, yo pienso, ¿no?, por las edades cercanas, tienen un rol mucho más cercano y por tanto pueden conocer mejor. Pero me decían que no, respecto de las vidas muy diferentes que llevan y que se dan, ¿cierto?, entre los 20 años y los 15, que son súper distintos. Me parece súper importante lo que estaban diciendo y que van a venir sorpresas y todo eso. Quería saber si querían agregar algo más al respecto. Sí, yo quería agregar que, como también lo planteaba Camila,
el hecho de que nosotros queremos trabajar con los jóvenes y llegar a ellos, es por eso que nosotros nos constituimos como un observatorio independiente, en el sentido de que muchas veces se escucha de parte de los jóvenes y de lo que van opinando que tienen como un cierto rechazo a las propuestas que salen desde una institución ya formada como, no sé, como del Estado o con algún como un patrocinador o alguien que los guíe y los limite en su accionar. Entonces nosotros como que apostamos a esta iniciativa como totalmente libre, que nos permite como finalmente manejarla como a nuestro antojo, pero aún así como el hecho de ser más cercano a ellos, sin tener como alguien que nos imponga las cosas que tenemos que hacer, sino que fue un trabajo más en equipo en donde todos pudimos proponer nuestra idea, nuestros objetivos con esto, que la profe fue como finalmente la mediadora, pero aún así como en eso también apelamos a llegar a la gente. Somos un grupo independiente que quiere como conocer esta visión que tienen los jóvenes sobre su conocimiento de los derechos humanos y sobre sus vivencias con respecto a los derechos humanos, que también eso sale en la encuesta. Súper. Hablan de poder motivar, ¿cierto? Y todo. ¿Cómo buscan ustedes motivar, ¿cierto? Respecto a las diferentes realidades? Porque nosotros estamos conversando, ¿cierto? En esta entrevista tenemos a alguien de Arica, nosotros acá en Magallanes, ustedes en Santiago, ¿cierto? ¿Cómo buscan de alguna manera motivar, justamente lo que decía Catalina, a jóvenes con tantas diferencias y realidades sociales que vive Chile? ¿Cómo buscan, cómo están pensando, en el fondo, llamar su atención y darles a entender la importancia de los derechos humanos? Yo creo que si bien es como muchas realidades, no hay que olvidar que los derechos humanos son y están para todas las personas, como independiente de esas realidades, que quizás se ejercen de diferentes maneras, es cierto, porque no sé, si vamos a la Araucanía, los niños mapuches y las niñas mapuches probablemente no puedan ejercer sus derechos humanos por toda la represión que hay. Entonces, ahí es donde yo creo que hay un punto que tocar, que es como tratar de visualizar todo eso y plasmarlo, por ejemplo, en las láminas que tenemos, porque también tenemos un calendario para poder subir. Entonces, en ese calendario hemos intentado abarcar todas las temáticas que incluyen a los jóvenes y los derechos humanos, porque no sé, en Perdona Nicolás, ¿sería este un calendario como un calendario temático donde ustedes van tocando temas? Sí, ya. Sí, un calendario donde vamos tocando temas. Entonces, por ejemplo, hace poco salió una publicación sobre Greta Thunberg, que en esto del medio ambiente ella igual es como una referente y es joven. Entonces, ella tiene 16 años, ¿verdad? Claro, 16. Claro. Hace poco recibió un premio y el valor monetario del premio lo donó a causas de medio ambiente. Entonces, y sabemos que igual esa es una temática, pero dentro de todas las temáticas que son los derechos humanos, como la cultura, los derechos reproductivos, la salud, la educación, también hay otros referentes. Y queremos acercar eso a los jóvenes, tanto en términos como de los pueblos originarios, de las diversidades sexuales, por ejemplo, la ley de identidad de género, que es súper importante para las niñas trans. Entonces, como yo creo que la forma en la que queremos llegar y que puedan vivirse tiene que ser totalmente integral, como tratar de ver todas las realidades que existen y tocarlas desde ahí, como que tampoco podemos hablar del medio ambiente o de los pueblos originarios sin tocar los problemas que ellos están teniendo, y como les decía, como los niños mapuches y las niñas mapuches no pueden ejercer sus derechos humanos porque tienen una tanqueta afuera. Entonces eso es súper complicado y tratar de llegar a ellos también, o a tratar de llegar a la gente para que la gente actúe con ellos o para ellos. Sí, a mí me llamó mucho la atención, ahora que hablan de Greta Thunberg, me llamó mucho la atención cómo de alguna manera existía un ninguneo, bien digo, y un poco como que donde se quiso llevar el discurso o la crítica fue a cómo ella era utilizada por mayores o por grupos políticos para un fin. Y se dejaba totalmente de lado, esto es lo que ustedes bien dicen, que es que todos, independiente de donde estemos, digamos a nivel planetario, tenemos derechos. Y que las juventudes también tienen derechos. Entonces, ¿qué les parece a ustedes lo que pasó ya que mencionamos a Greta, qué les pareció el tema de Greta Thunberg a nivel cómo se tomó, cómo se conversó, logró su objetivo? ¿Creen ustedes? ¿Se respetan los derechos humanos de las juventudes?
Yo creo que ante la crítica que se le hace de que Greta fue utilizada de alguna manera, igual es bastante injusta y a la vez también aleja aún más cierto grupo etario o cierto grupo que piensa que realmente los temas del planeta y los temas medioambientales es algo que prácticamente no existe y que no da cuenta del futuro que nos está dejando a nosotros los jóvenes. Entonces, creo que sí, la tarea que ha hecho Greta y que en general se inició con el movimiento que ella inició con sus compañeros de colegio juntándose los viernes, es súper importante para el mundo y realmente marca un hito para poner la temática medioambiental en el planeta. De paso está a recordar que todavía en Chile está esperando que se firme el acuerdo de Escazú. Ojalá mañana el presidente en la cuenta pública, mañana viernes, se pronuncie al respecto. Sí, recordar que estamos en un programa grabado, así que vamos a salir el día sábado. No se preocupen, si está bien, mis auditores saben eso. Pero vamos a salir el día sábado, por tanto estamos a día jueves. Ya, eso quería decir. Ojalá la institucionalidad se dé cuenta de lo importante que es cuidar el planeta, porque finalmente es lo único que tenemos para el futuro y si ellos no son capaces se están quedando atrás. Los jóvenes están dando un gran paso en ese sentido. Qué importante lo que dices. Dime. También hay que decir que la política históricamente ha sido adultocéntrica. Entonces, que llegue un joven, y en este caso una mujer joven, llama aún más y hace una crítica mucho más mayor. O sea, incluso surgieron personas que hacían críticas sexistas contra Greta Thunberg, que en ese entonces tenía 16, 15 años. Entonces, eres como, ¿cómo puedes hacer una crítica sexista de una niña? Es como, por favor. Y también quería destacar, a partir de esto, me voy a agarrar de Greta Thunberg para destacar el rol que han tenido las mujeres como activistas y en la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. La mayoría de las grandes defensoras y líderes en derechos humanos han sido mujeres y que se debe destacar ese rol porque no se da en otro espacio. Súper bien. Oye, qué interesante, o sea, esto abre un debate pero tremendo, qué interesante, qué rico, qué orgullo escucharlos, y qué realidad... Casi tuvimos a Greta aquí en Chile por la COP. Sí, eso les iba a contar, eso iba a recordar, y también ¿saben por qué? Por el tema de, nosotros estamos acá en Magallanes, una agrupación, la agrupación ciudadana Última Esperanza, en los últimos años ha hecho harto eco respecto de la salmonicultura, porque Magallanes es lo último que nos está quedando como paraíso mundial. Yo no sé si ustedes tienen la fortuna de haber venido a conocer estas tierras que son bellísimas. Yo soy de Santiago, oriunda de Santiago, y me quedé acá. Y realmente venir acá, cuando ustedes conozcan las maravillas de los fiordos, los glaciares, un paisaje azul, hermoso, se está contaminando porque están haciendo un segundo Chiloé. Porque Chiloé ya murió. O sea, digamos, en términos medioambientales, la fuerza que han tenido que tener los grupos, las ONG, las fundaciones, ha sido tremendo, pero no han podido parar la salmonicultura. Y ahora vienen por Magallanes. Y Greta, junto en trabajo con Greenpeace, tuvimos la noticia que tal vez podía venir, producto de la COP, y que se iba a pasar por acá, y era, pero no fue así. Fue solamente un rumor. Pero me hubiera encantado que participar. Y respecto a lo que ustedes dicen del medio ambiente, ¿cierto? Sí, pues por supuesto. Y respecto a lo que dicen del medio ambiente, ¿qué les parece? Porque tenemos, de alguna manera, Chile, la estructura del Estado, como está el Estado de Chile, permite de alguna manera, hoy día por las evaluaciones de impacto ambiental, permite la participación ciudadana. Sin embargo, la participación ciudadana hoy día no es vinculante en esos temas. Y además solamente permite a grupos formados oficialmente, es decir, asociaciones, ¿cierto? Grupos, para el fin de la participación de las juventudes y adolescentes. Estoy hablando netamente de menores de edad. ¿Qué hacemos? ¿Cómo evalúan esa participación en ese contexto? ¿Cómo logramos que realmente haya una participación real y que se tomen
se tomen en cuenta las peticiones de todas las y los jóvenes. Yo creo que bueno, como mencionaba Ignacio, primero que todo, el acuerdo de Escazú es súper importante para que eso sea vinculante. Entonces, si mientras no se firme el acuerdo de Escazú, como que al final todo es una declaración de principio. Todo yo lo voy a hacer, pero si no lo firmáis sigue siendo una declaración de principio. Entonces, hay primero que todo firmar el acuerdo de Escazú, que primero Chile fue el que lo impulsó y ahora se echó para atrás, como de qué estamos hablando. Entonces, para que incluir a los jóvenes, a los escolares probablemente, o adolescentes en la edad media, o sea, en educación media, yo creo que es súper importante que se abra quizás un ramo de educación ambiental. Yo creo que eso es súper importante en este tiempo, como que ya lo que es la educación sexual, lo que es la educación cívica y lo que es la educación ambiental son temas súper relevantes que al menos yo, y yo creo que ninguno de los chiquillos que está acá y chiquillas tuvieron esa como privilegio de poder tenerlo. Y vamos, estamos viendo las consecuencias ahora, que por fuera quizás tenemos que darnos cuenta de eso, pero a las nuevas como juventudes que están llegando y que están educándose, creo que es súper importante que ellos puedan tener ese conocimiento desde el colegio para que ellos puedan opinar. Y ya lo han hecho, o sea, en términos de educación, el salto del torniquete, la educación, la desmunicipalización de la educación. Entonces yo creo que para que ellos puedan opinar y eso sea súper como vinculante, es primero una educación ambiental o como ramo, y lo otro es que se reconozca que son personas que pueden tener opinión, o sea, que en realidad ya son personas, y eso, como decía recién, es algo indudable, pero que a la vez son personas que tienen el derecho de opinión, pues, y ese ejercicio de opinar, porque es un derecho humano. Yo creo que eso es súper importante, y como ellos aún no pueden ejercerlo quizás directamente porque sus papás no lo dejan, porque el mismo Estado no los deja, para eso yo creo que estamos el resto de juventudes, que tenemos que hablar por ellos, que no son los sin voz, ellos no tienen voz, solo que no se les permite de cierta manera como ejercerla, pero la tienen una opinión. Sí. A mí, yo soy psicóloga y en mi contexto de trabajo en algún momento siempre se acercaban adolescentes y me contaban que les daba tanta rabia porque muchos profesores, si bien la escuela era como a veces el espacio de garantía de derechos, a través de profesores que ejercían estos roles, digamos, de acallarlos o de no permitir una opinión que puede ser totalmente contraria a lo que se está tratando de plasmar en clase, digamos, pero no se les permitía y se sentían profundamente, digamos, frustrados, enrabiados, porque los hacen de alguna manera seguir una línea discursiva que no las comparten y que no se visibilizan además. Entonces, siguiendo un poco con esta línea estamos hablando, les recuerdo a la audiencia que estamos hablando con el Observatorio de Juventudes de Derechos Humanos en Chile, este primer observatorio que nace a partir de un colectivo de estudiantes del quinto año de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Chile. Estamos conversando sobre derechos humanos y juventudes. Les quería preguntar, ¿cuáles creen ustedes que son los ejes temáticos o principales para educar en derechos humanos a las juventudes? ¿Cuáles serían esos ejes o pilares que hay que darle, digamos, tienen que trabajar en ellos? O hay que trabajar, o tenemos que trabajar para hacer algo plural y conjunto y global. Aquí yo creo que hay que poner, antes de responderte directamente a esa pregunta, pero creo que hay que poner un tema en el tapete. Históricamente en Chile ninguna generación ha pasado por una educación en derechos humanos. Y eso es algo sumamente fuerte. Ahora con el cambio que se hizo en la malla curricular, en tercero y cuarto medio, en vez de la continuación de historia, se presenta una formación ciudadana. Cierto que en esa formación ciudadana se van a tratar ciertos temas como que el Estado, cómo puedo votar, que claro, está enfocado en ciertos derechos civiles y políticos, pero no trata en su conjunto, no tiene una formación en derechos humanos, porque hay ciertos elementos que quedan fuera, ¿ya? Y las clases de historia, claro, se acortaron mayormente a primer y segundo medio, y después tú puedes profundizar en ciertas temáticas.
Pero también hay que relevar algo importante que creo que no se ha mencionado mucho, que es memoria. La memoria en este país está en un tema muy olvidado. Y eso no quiere decir que solo tratemos temas de dictadura, que nos enfoquemos en eso, sino que es importante porque históricamente Latinoamérica ha tenido un contexto político que es como ni muy acá, ni muy allá. Se mueve constantemente, o sea, estamos en constante cambio todos los días y las violaciones de los derechos humanos también son todos los días y en todos los estados del mundo. Y creo que es algo que no hay que olvidar. Y también quiero mencionar que la formación en derechos humanos tampoco la podemos restringir solamente a lo que es en el colegio. En esto también hay una labor importante de las ONG, de los grupos de la organización civil, de la sociedad civil, y también las universidades. O sea, como mencionaba la Cata en un comienzo, nosotros no habíamos tenido formación en derechos humanos como futuros funcionarios y funcionarias públicas, que somos agentes del Estado. Mira qué importante. Y nuestra formación es sumamente relevante tener estos elementos. Y claro, sería un tema, ojalá en el futuro, que se empezara a tocar también cómo formar en las universidades y en centros de formación técnica, y también fortalecer a la formación que ya existe, tanto a las Fuerzas Armadas como a los demás funcionarios y funcionarias públicas. Eso, creo que está muy, muy al debe, pero vamos avanzando en algo, aunque sea paso a paso. Quizás podríamos ahí mover, agilizar un poco la cosa, para tener finalmente una sociedad con una cultura cívica un poco más fuerte y democrática. Y tratando de responder entonces esta pregunta, ¿cuáles serían como los mayores pilares de desinformación de los jóvenes en derechos humanos? ¿Cuál crees tú, Camila, entonces que sería como el diagnóstico? Porque después de este tremendo análisis uno dice, pucha, bueno, ¿cómo ayudamos entonces a... ¿Cómo yo a mi... si una madre está escuchando, un padre, alguien que quiera educar, un profesor que quiera educar más a sus jóvenes y adolescentes, ¿cómo lo logramos? ¿Dónde tenemos que tal vez tratar de entrar o por dónde nos afirmamos, digamos? Yo creo esta es una propuesta quizás muy personal, pero creo que inicialmente hay que partir desde que los niños son muy pequeños. Pero no tirarle así una información directamente, oye, hay que leer esto, no. Hay otras formas de enseñar que son mucho más lúdicas, a través de videos. Actualmente los jóvenes se comunican mucho por TikTok, que son videos cortos. Y claro, y eso sirve como elemento. Los elementos artísticos y visuales son súper importantes, sobre todo para los jóvenes y los niños, los más adolescentes. Ahora también yo creo que las principales debilidades que tiene actualmente la educación en derechos humanos estaba, como ya mencionaba, en memoria. Creo que es un elemento que no se toca mucho. Y que de hecho en Chile no se conoce nada, porque estamos muy ligados con el tema de dictadura y todavía la gente no lo que bien tú mencionabas, no hace relación a memoria a otras cosas. Digamos, a tantas cosas que han pasado en Chile, como por ejemplo el tema de hoy día, que lo vamos a recordar, el tema del estallido social y la pérdida de la vista de cientos y miles de jóvenes y personas, ¿cierto? De todas las edades, sí. También. Sí, y también creo que es importante actualmente, como los jóvenes están solicitando una mayor participación política e irrumpieron en la política, tratar los derechos civiles y políticos con una gran importancia. Creo que por ahí va el camino. Y luego en un futuro también van a haber nuevos desafíos, que son los derechos digitales, más enfocados en tecnología y en cultura. Haces mención, Camila, sobre... Me llama profundamente la atención porque todos de alguna manera convergen en un tema educativo. Y sobre eso les quería preguntar qué piensan sobre las nuevas bases curriculares que empezaron a regir a partir del 2020. Las bases curriculares para terceros y cuartos medios en formación ciudadana, que tiene dentro de sus componentes derechos humanos, tiene desarrollo de tecnología, tiene varios como puntos, y que busca ser transversal a todo el proyecto educativo. ¿Cómo lo ven? ¿Piensan que está bien? ¿Les falta arreglar cosas? ¿Qué piensan ustedes?
Yo igual he hablado con mi papá, que es profe de historia, y él me ha logrado como explicar más o menos que finalmente el programa en sí es bueno, en el sentido de que aunque lo malo es que acorta la hora de historia, pero porque finalmente como que se elimina la historia, solo pasa a ser formación ciudadana, que son como 2 horas a la semana. Y la historia se acorta a lo que es primero y segundo medio y dependiendo de los electivos que tomen. Entonces, en sí como que la idea, si uno la piensa, no es mala, solamente que la forma de aplicarla no está bien diseñada, porque además el programa como que intenta hacerlo como de que el mismo joven aprenda, como que se le entrega la herramienta, pero como que depende del joven para que él pueda o investigar más o profundizar más en la temática. Y no sé, y él me lo decía así como que quizás los niños no están tan listos para eso porque vienen de una formación en donde el profesor es quien dicta la cátedra y ellos son como que retienen esta información para después ponerla en práctica, pero aquí es como desde la práctica aprender. Entonces se necesita quizás como un modelo, no sé, de transición, como la misma que ahora le cambiaron el nombre a la PSU, pero como para poder motivar a los jóvenes a poder seguir esta nueva metodología de aprendizaje, porque se ve reflejada ahora en la clase online, en donde finalmente, por ejemplo, no sé, en el colegio que trabaja mi papá, lo que hicieron fue que le envían el material para que después en la clase ellos puedan hacer las dudas, ya que no todos tienen todo el tiempo disponible un aparato tecnológico para conectarse. Claro. Entonces así se hace un poco más fácil, pero aún así los niños no están preparados para eso porque no tuvieron como una fase de transición, sino que se le hizo el cambio. Entonces siento como que con esta nueva cambio curricular de tercero y cuarto medio también va a llegar a un cambio que no están preparados. Sí, te fuiste por un ratito, Cata, por un ratito. Oye, a eso complementarlo con que además la clase de formación ciudadana quedó casi solamente ligada al profesor de historia, y la verdad es que en sus bases, digamos, en las bases de la creación de estas bases curriculares y lo que se pretende con el nuevo modelo, es que justamente sea transversal, es decir, un profesor de religión, un profesor de literatura, un profesor de matemáticas pueda ejercer efectivamente la formación ciudadana dentro de sus materias. Y para eso, sobre eso hay que capacitar a los docentes, por supuesto que sí, en cómo hace la didáctica, cómo hace el tránsito de la didáctica de su clase a la formación ciudadana. Pero comparto contigo, Catalina, absolutamente que el proyecto en sí es muy bueno, pero hay que moldearlo bien y aterrizarlo también a la realidad de los colegios. Un profesor hoy día está, de repente, porque no tiene otro profesor que lo haga, está agarrando 2, 3 materias, porque la jefa UTP le dijo, y finalmente esa clase que parece que en el papel aguanta tanto, termina siendo media hora de una temática que ni siquiera, que tal vez roza simplemente los derechos humanos y no en todo su esplendor, digamos. Falta mucho. Además igual pasa lo mismo con los electivos, como dije, finalmente se pasa la clase de historia si es que los niños toman los electivos, y que el gobierno promocionó que iban a haber muchos electivos para que los niños tomaran, pero también depende de la capacidad de cada colegio. O sea, hay colegios que tienen un profesor de historia porque son colegios chicos y no van a poder darse esos 7 electivos, sino que van a poder estar entre 2. Y entonces como que tampoco va a haber esta gran gama de temas que promocionaban cuando hicieron el cambio curricular. Exactamente. Estamos hablando con el Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos, que recientemente han lanzado la primera encuesta nacional sobre derechos humanos y juventudes. Vamos a hacer una segunda pausa, vamos y volvemos muy rápido, y quería preguntarle si alguien quiere, ahora le toca a la Cami. Cami, ¿qué quieres escuchar? La Cata, dale. Me está levantando la mano la Cata aquí en el mic. Yo que ya me inspiré. Ya. Yo quiero pedir una canción de esta banda que acaba hace poco cumplir 10 años y me representa mi juventud, One Direction. Perdón, no te alcancé a escuchar, Cata. ¿Cómo se llama? No se cortó, ahí me escuchan. No, sí. Que yo decía que quería homenajear a esta banda que la semana pasada cumplió 10 años, ¿ya? Que es One Direction. One Direction, ya. Fue toda mi adolescencia. Up All Night. Ya, One Direction. Ok, vamos con One Direction, vamos y volvemos en tu programa Té con Miel, una conversación de la tarde. Té con Miel, una amena charla de la tarde de los días sábados. Conéctese a nuestro fanpage y participe.
Nuestro fono WhatsApp es más 569 75 47 43 01. Estamos para conversar, para salir de sus dudas y pasar una linda tarde. Té con miel. Estamos en este día sábado 31 de julio del año 2020. En tu programa Té con Miel, una conversación de la tarde, estamos conversando con el Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos. En esta entrevista tan entretenida tenemos hartas personas, hombres y mujeres que están acá, que me acompañan a través de la plataforma Meet. Y les quería preguntar, ¿por qué juventudes? ¿Por qué no juventud? ¿Por qué en plural? ¿Por qué no jóvenes? Cuéntenme un poco, ¿por qué juventudes? Bueno, yo creo que igual después los chiquillos y las chiquillas me van a apoyar. Juventudes porque no es una sola forma de juventud. No es como que nosotros, como que cada una, o sea, como que un grupo etario viva de una manera la juventud. Probablemente yo la estoy viviendo de una manera, la persona que tiene 29 la vive de otra, la Cami, el Ignacio, la Catalina la viven de otra manera. Y es lo que mencionaba un poco atrás la Cami y la Cata, que eran como, si bien hay gente que tiene 15, y nosotros tenemos 22, tenemos contextos muy diferentes y tenemos esta etapa de la vida es muy diferente. Entonces no podemos hablar de una sola juventud, sino que la juventud son juventudes porque la juventud se vive de maneras diferentes y en tiempos como al tiempo de cada persona, como cada persona quiera vivir la juventud. Mira, por eso juventudes. Mira, interesante el concepto. Y ustedes, bueno, me contabas, Nicolás, que habían tenido todo esto de lo que están conversando y lo que dicen, que parece, uno lo escucha y dice, bueno, sí, tiene toda la razón, es una reflexión filosófica, política, social muy profunda lo que están diciendo, de esto de vivir las realidades, diferentes formas de vivir la juventud, ¿cierto? Y además en plural, que además de alguna manera nos acerca a un ciclo de la vida particular que tal vez tenga ciertas características, ¿verdad? De cómo sería vivir esta juventud. Y dentro de ese contexto, ¿cuáles serían como las características? Y no les pregunto por las características biológicas, por supuesto, pero reconociendo la diversidad. Ustedes hablaban de la diversidad, digamos, sexual hoy día, las diferencias políticas. Hoy día, ¿qué nos centra como jóvenes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué nos hace común como jóvenes? Y nos hace juventudes. Yo creo que la libertad está igual, en el sentido de que no tenemos responsabilidades, tenemos como estamos en el tiempo como para poder, no sé si equivocarnos, pero poder hacer muchas cosas sin tener como una mayor repercusión o responsabilidad. No sé, siento como que cuando uno ya es grande y tiene que mantener quizá una casa o, no sé, hijos, qué sé yo, en verdad, como distintas realidades que se van viviendo cuando uno ya va creciendo, es ahora el momento donde uno puede llegar y, no sé, si tiene algún pensamiento, tratar de hacerlo y poder pararse e irse solo para cualquier lado y, no sé, como cosas así, en el sentido de que nada nos amarra. Y en ese contexto, Cata, qué interesante tu concepto, lo que tú explicas. ¿Qué piensan de la responsabilidad penal adolescente y la mayoría de edad? Lo que aquí ocurre con la responsabilidad penal adolescente es que desde los 14 años que tú puedes estar en un procedimiento penal en donde, claro, se te pueden inculpar ciertos delitos y en donde mayormente la reinserción social y el trabajo después está a cargo del Sename, que ese es uno de los aspectos, porque anteriormente era entre 16 y 18 años que dependía del discernimiento que tenía el juez, para decir, este cabro sí cometió tal delito y este no, y ahí se producía ese cambio. Actualmente, según revisaba hace poco, que las cifras habían bajado según esta nueva modalidad de los delitos que han cometido los y las jóvenes, pero también existe ese problema que al final y al cabo, claro, tú lo envías al Sename,
pero el Sename como está actualmente, yo creo que ya está como de más decirlo. Al fin y al cabo se produce esa reinserción social. Yo creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer, y más encima que no se toman ciertas condicionantes. Si aquí también hay algo cultural, social, que lleva a que ciertas personas tengan que, no que tengan que cometer, sino que estén más ligados a estos ambientes delictivos, y eso también es algo complejo y complicado, pero tampoco quería olvidar mencionar que actualmente también han existido ciertas persecución política contra jóvenes. O sea, lo que ocurrió en la época, en la PSU, cuando dijeron no nos vamos a manifestar para no hacer más PSU. Y claro, eso puede haber alterado cierto proceso que aseguraba a otros estudiantes tener su derecho de poder entrar a la educación, pero también estaba el derecho de aquello a manifestarse. Entonces, ahí se producía como ese choque, y creo que el colocarle una ley de seguridad interior del Estado a jóvenes de 17, 18 años, como, no sé, yo creo que habría que observar un poco más ahí, en verdad, y también tratar el tema de reinserción social. Sí, y además cuando aparecen estos padres, además que tiene otro contexto, ¿no? Estos chalecos amarillos, blindando los colegios, ¿no? Donde no permitían ningún tipo de disturbio de estos compañeros y compañeras que querían manifestarse en contra de esta prueba, que además es súper segregadora y está tremendamente cuestionada. Estábamos hablando de qué nos hace, digamos, ser juventud, y ustedes han levantado esta muy, muy interesante y bienvenida encuesta, la primera encuesta nacional de juventudes y derechos humanos. Cuéntenme un poco de qué se plantearon en hacer esto, qué es lo que buscan, responder qué cosas, por qué es importante contestarla, y por qué es importante contestarla en personas de 14 y 29 años. Se nos quedaron... Yo creo que... Ahí está la Cata. Ay, no, que pensé que iba a hablar también. No, que como lo decíamos al principio, también tiene que ver con el hecho de lo que nosotros estudiamos. Porque finalmente nos sirve tanto como insumo como también como para poder liberar esta información para que el que quiera pueda usarla, en el sentido de saber cuánto se conoce sobre los derechos humanos en el nivel de la juventud. Para poder tomar desde ahí decisiones quizá o incentivar programas, políticas para hacer más conocidos los derechos que cada uno tiene, cómo se pueden proteger, quién los debe proteger y a quién acudir si es que presencias o vives una violación a tus derechos humanos. Como más que nada para poder tener una base y conocer cuánto los mismos jóvenes conocen acerca de sus derechos humanos. Exactamente, qué importante lo que dices, porque ustedes están estudiando administración pública. Ustedes en el futuro van a ser funcionarios públicos a los que vamos a tener que ir a verlos, consultarles, enojarnos. ¿Cambiará el sistema de administración pública, ustedes creen, con en octubre? ¿Creen ustedes o no? Esperemos que cambie para mejor. Bueno, respecto a la encuesta, yo creo igual logra tener un sentido educador en parte, porque uno al leerlo también se encuentra con muchos derechos dentro, derechos que de repente no los conocíamos, no nos podemos cuestionar, cuestionarnos si es que incluso esos derechos han sido violados hacia nosotros por parte del Estado, y darnos cuenta de lo mucho que nos falta formarnos en esta materia. Entonces la encuesta igual logra abrir los brazos, o sea, logra abrir las puertas como a poner el tema sobre la mesa y que los jóvenes y las jóvenes sean parte de este proceso. Sí, estaba pensando, ¿sabes? Me están hablando de las libertades, de este cuestionamiento a la edad de la responsabilidad penal. Me quedé pensando sobre esto, sobre el derecho al sindicalismo. Estaba pensando en aquellas materias en que los jóvenes poco se ven representados o no pueden participar por un tema de edad.
Y respecto a eso, creo que ustedes nos hacen un claro favor a todos, a abrirnos los ojos de ver estas realidades, de cómo el adultocentrismo, estamos tan inmersos en solamente responder a estas necesidades de adultos, pero que tan dejamos de lado, ¿no? Y que después además cuestionamos, porque hoy día el tema de los millennials y esto de los ni trabajan ni estudian, los vamos interpelando como que hoy día no hacen nada, que prácticamente son vagos y un montón de cosas peyorativas, ¿cierto? Que por supuesto no dan cuenta de los derechos, no dan cuenta de la participación y todo eso. Respecto de este tema, de temas netamente ligados a la edad, como bien decía, el tema al sindicalismo, el tema a la asociación. Estamos hablando de las asociaciones, son asociaciones legales, son bienes jurídicos, ¿cierto? El derecho a la huelga. Estoy pensando, por ejemplo, en todos estos cabros que se quisieron tomar el colegio en algún momento, y aquí, particularmente en Puerto Natales, también lo quisieron hacer, pero no pudieron. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hay que hacer, digamos? Hay que llamar a la juventud a que se asocien con ustedes, que vayan a Instagram y se asocien a Observatorio de Derechos y Juventudes 2020, tienen que contestar la encuesta. ¿Cómo hacemos para que eso no se vuelva a repetir? Yo creo que es súper importante, porque lo que buscamos nosotros es como plantearnos como una plataforma, obviamente quizás desde la investigación, pero también desde la difusión, porque como dice el nombre, somos un observatorio, buscamos la observancia de los derechos humanos, que el Estado no los viole, que puedan ejercerse, y que también sepamos cómo lo ejercen las diferentes juventudes. Y yo creo que como tocando el punto que tú dices, como esto del derecho a huelga, de que igual la gente es que los critica, o el tema de la sindicalización, yo creo que ahí es súper importante, porque dentro de este adultocentrismo es como ustedes no tienen experiencia. Como, por ejemplo, nosotros ahora estamos saliendo ya de la universidad y tenemos que entrar a la práctica profesional, y ya vamos a poder hacer la práctica, pero cuando salgamos hay que encontrar pega, hay que encontrar trabajo, y no hay necesidad de experiencia, 5 años de experiencia, y es como estamos saliendo y se produce también esto es como fenómeno de los nini, porque el mercado pide experiencia, pero ¿cómo no contrataría a alguien o a un joven si no tiene experiencia? Pues, recién acaba de salir de la universidad. Entonces, yo creo que pasa como por este adultocentrismo de que por el hecho de que no tenemos experiencia, como que no podemos tener voz. Como que nuestra realidad queda casi como anulada. Así como tú debes seguir como lo que yo te digo porque yo soy la voz de la experiencia. Y ahí es donde también se cae, si lo extrapolamos un poco como a las políticas públicas, de la tecnocracia. Como yo soy el experto, por ende yo sé lo que tú debes recibir. Pero en temas de jóvenes, yo creo que nosotros que somos jóvenes y que desde el observatorio tratamos de ver cómo perciben los jóvenes sus derechos humanos, creo que es una plataforma súper importante para eso, porque probablemente podamos en un futuro, y esperemos que sea así, extrapolar esa encuesta para la creación de políticas públicas, porque al menos todos y todas las que estamos y somos parte de ese observatorio buscamos eso, como poder generar un cambio con esa, no un cambio significativo al tiro con la encuesta, pero sí poder entregar esa información que nace desde los mismos jóvenes, que nace desde ahí, desde esas voces que son anuladas, no tienen la experiencia, por ende no puede hablar de esto, pero al final el que vive la realidad son ellos y ellas, pues yo vivo mi juventud así. Qué importante, porque me acordaste, me llevaste, pero así de un flash a las prácticas no pagadas, no remuneradas, y tampoco, digamos, contractuales, digamos, porque tú ejerces como la práctica, si bien tú quieres hacer quieres tener experiencia y todo, entonces dices, ya, y algunos dicen súper balsa, dice, ya, pues, pero entonces trabájame gratis, yo no te pago nada, tu tiempo no vale nada, y eso está súper cuestionado hoy día. ¿Cómo lo ven ustedes, ya que están a puertas de salir? ¿Qué piensan de eso? Eso pasa harto, sobre todo en las carreras de salud, donde prácticamente los estudiantes tienen que estar agradeciendo que los dejen estar ahí en el hospital, en los consultorios,
Y no, pues finalmente los estudiantes igual son un apoyo súper necesario en esos espacios, y es mano de obra gratuita que se llevan, y lo mismo pasa a nosotros. Hay ofertas laborales, ofertas para prácticas que nos llegan y nos piden un montón de trabajo, y por nada, por experiencia. Por acreditar esa experiencia, ¿no? Esa como meritocracia. ¿Ah? Claro. Oye, qué importante todo lo que están diciendo. Realmente quiero decirles que me inspiran. Es tan grato escucharlas, hablar de todo con tanta pasión y tan claros, ¿no? Acá quisiera agradecerles el tiempo y lo que están haciendo, este espacio de que ustedes saber que en el futuro van a haber administradores públicos, ¿cierto? Que súper conscientes de que hay grupos de población, de personas, de hombres y mujeres que están súper rezagados, súper no escuchados, y no es que no tengan voz, no es que no tengan derechos, sino que no los conocen, no los educamos en ellos, ni tampoco nos damos el trabajo de poder hacerles ese camino, ¿no? Creo que su trabajo es tremendamente valioso, y quiero agradecerlos, y estoy segura que las y los auditores también que están escuchando este programa también así lo van a sentir. Bueno, entonces, ¿dónde tenemos que ir para poder contestar esta encuesta? Porque si yo soy mamá, soy papá, soy tía, tengo una sobrina, un sobrino, un primo, ¿cierto?, que tiene entre 14 y 29 años y quiero que participe de esta encuesta, le va a hacer bien, va a conocer un poco más de sus derechos, o al menos va a poder opinar sobre ciertos temas. ¿Dónde tienen que ir? ¿A dónde encontramos la encuesta? ¿Se quedaron pegados? La encuesta la encontramos en el Instagram, que se llama tusderechos.2020. Ahí nos pueden encontrar. @tusderechos.2020 o 2020, si se quiera decir de otra manera. @tusderechos.2020 en Instagram. Encuentran al Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos y ahí está la encuesta. ¿Sí? Claro, en el link de la descripción de la bibliografía está la encuesta. Y también por las plataformas de Twitter, que ahí tenemos otro nick que es Juventudes. Juventudes, la estoy anotando. Juventudes. IDDHH. IDDHH. Claro, así nos pueden encontrar en Twitter. Y ahí mismo se pueden comunicar con nosotros. Por si quieren, también tienen alguna duda o cualquier cosa. A nivel nacional, ¿verdad? O sea, acá, sí, desde Magallanes, desde Tierra del Fuego, hasta Arica, ¿cierto? A ver, también hay otro, me están diciendo que también hay un correo donde pueden escribir si es que hay alguna joven o adolescente que lo esté escuchando, se esté inspirando, quiera consultarle sobre sus derechos, quiera preguntarle o quiera unirse, ¿cierto? Tal vez de lugares tan remotos como Magallanes. También existe un correo, ¿no? Me estaban diciendo que existía también un correo. Encuestas juventudes ddhh@gmail.com. ¿Está bien? ¿Es correcto? Sí. Encuesta juventudes ddhh@gmail.com para que todos nuestros auditoras y auditores puedan, quienes estén interesados en esta temática, en enseñar, en aprender y sobre todo difundir los derechos humanos, se puedan comunicar con ustedes. Vamos a ir a una última pausa comercial, la última, para retornar esta entretenida entrevista con el Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos. Falta alguien que pida un tema, a ver, ¿quién no ha pedido? El Ignacio no ha pedido, ni la Cami. La Camila. Ya, Camila, a ver, ¿qué querés escuchar? Para que ahí Es que, ¿sí? Claro, ¿no? Pucha, yo también iba a pedir una, pero iba a ser muy anglo, así que voy a cambiar la canción y quería pedir Calle 13, El Aguante. Calle 13, El Aguante, ya, súper. Vamos entonces con Calle 13 en El Aguante en este programa Té con Miel, una conversación de la tarde. Vamos y volvemos.
En el aire, Té con Miel, con la psicóloga Emilia Santander. Estamos en tu programa Té con Miel, una conversación de la tarde en este día sábado 31 de julio del año 2020. Estamos conversando con el Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos, quien han tenido la gentileza de estar sus integrantes aquí conversando con nosotros para hacernos entender, ¿cierto?, la importancia que tiene el conocimiento y la práctica, obviamente, de los derechos humanos en las juventudes de nuestros de todos los jóvenes a nivel nacional. Hemos estado hablando de varias carencias, de lo que nos falta, de las críticas, de cierto, tal vez como un lado negativo, ¿no? Pero a mí me gusta siempre hacer como el contrapeso, ¿cierto? ¿Qué tenemos hoy día? ¿Qué cosas se están haciendo bien hoy día en Chile respecto a los derechos humanos en las juventudes? ¿Qué es lo que hay, que tenemos, que se puedan ustedes agarrar de eso y empezar a construir sobre lo que hay? Lo poco que hay, pero hay. Y quería preguntarles qué es lo que hay. Ay, silencio. No, yo quería destacar algo que creo que no sé si está tan enfocado en juventudes, pero creo que es importante destacar el rol que ha tenido el INDH, dado la última circunstancia que ha atravesado el país. También los centros de derechos humanos de ciertas universidades, como la Universidad de Chile, de la Diego Portales, que han aportado también a los debates, y también, y creo que muy importante, las ONG, Amnistía, entre otras, que han trabajado mucho la temática, y creo que eso se agradece. Eso es lo que tenemos hoy día y que podemos construir sobre lo que han propuesto. Más bien serían como estudios, que digamos, para las personas, para ponernos en el contexto de una persona que está escuchando recién de esto, que le interesa el tema, evidentemente, pero que no conoce. ¿Qué es lo que hay? ¿Hay evidencias? ¿Son, digamos, un análisis? ¿Qué es lo que existe? Normal. Sí. Lo que hacen normalmente los centros de estudios de derechos humanos son, como mencionaba, estudios que pueden servir tanto para el debate nacional como para las políticas públicas desde un ámbito un poco más academicista, por así decirlo. Y el INDH se encarga mayormente de fiscalizar la labor que está realizando el Estado en torno a temáticas de derechos humanos. Por eso es súper importante la labor que hicieron, por ejemplo, para el 18 de octubre, y las violaciones a los derechos humanos, donde se veían con sus chaquetas amarillas que estaban en las manifestaciones, vigilando el uso de fuerza, si existía algún tipo de violación de derechos humanos. Eso se encarga como mayormente de esas instituciones, y bueno, los organismos y de la sociedad civil, las organizaciones, son múltiples. Algunas se encargan de promover, de educar en torno a derechos humanos, otros de trabajar temas históricos de memoria ocurridos también en dictadura. También hay organismos que son específicos de cada área de la sociedad civil, como de diversidades sexuales, de temáticas de medio ambiente, que son grupos que también han trabajado varias organizaciones. Y también quiero destacar el rol de Diversinap, que aquí tenemos presente a un miembro de Diversinap que también ha tratado temáticas de diversidad sexual. Ah, ok. ¿Quién es? Perdón, me dijeron, yo tengo acá su currículum, pero no lo leí bien. A ver, parece que me lo salté. Yo. Ignacio. Bueno, sí, en Diversinap trabajamos muy de cerca con jóvenes. Fue un grupo de diversidades sexuales que nació en la universidad y que se expandió haciendo charlas a colegios, sobre todo, en distintas partes de Chile, y que llama a generar educación en torno a la diversidad sexual y de género. Y en ese sentido hemos tenido un trabajo súper importante educando y tratando de romper tabúes que existen respecto a las diversidades. Súper, o sea, hay
O sea, tenemos, digamos, escuchándolos y redondeando un poco la información, hay material, o sea, se puede construir, no es que estamos de la nada, hay cosas que se han hecho y ustedes en el fondo valoran eso y desde ahí van moviendo esto, digamos, justamente para que los jóvenes y adolescentes y estas juventudes, como bien ustedes los describen, puedan informarse mayormente y ejercer sus derechos, evidentemente. Bien. Claro, quiero como acotar, o sea, como agregar a lo que decían, que el INDH, según como comunicaba la Cami, tiene un registro de organizaciones no gubernamentales. Ahí te mandé el link por interno, donde salen como todas las organizaciones no gubernamentales por temática, como por si los jóvenes que están escuchando, bueno, y toda la gente que está escuchando quiere buscar alguna temática en específico o participar en alguna ONG con respecto a derechos humanos, bueno, el INDH tiene esa como catastro. Súper. Y a través de ahí también, ver si alguna de sus organizaciones, tal vez alguna que conozca, pueda estar ahí, digamos, como registro, ¿no? Ok, como todos estos... Igual a mí me gustaría agregar, no sé si tiene mucho que ver, pero con lo que también hablaba la Camila, en el sentido de que la labor es también como para visibilizar las violaciones a los derechos humanos del año pasado, igual sirvieron las redes sociales, que fueron, yo creo que como un pilar súper fundamental dentro de como de toda la, no sé si revuelta, por llamarle de alguna forma, en donde también ahí los mismos jóvenes hicieron parte mostrando su visión de los hechos que estaban pasando en paralelo a lo que los medios tradicionales estaban mostrando. Entonces, como que también recalcar el rol que las redes sociales sirvieron como para democratizar todo lo que se estaba viviendo a lo largo del país. Absolutamente, sí. O sea, si no fueran por eso no sabíamos de nada, todo lo que estaba pasando, cierto, toda la razón. Oye, me quedé pensando en esto que ustedes hablan desde lo que hay, ¿no? Y estos temas que han salido más bien como academicistas, como de análisis y todo. ¿Qué piensan respecto, no tanto de los digamos, de educación formal, sino más bien de estas escuelas populares, que con mucho esfuerzo, comunitarias, que con mucho esfuerzo también tratan de abarcar, digamos, y enseñar sobre los derechos humanos? ¿Qué piensan? ¿Conocen algún colectivo de cerca? ¿Han participado en alguno de ellos? Ahora que están levantando, por ejemplo, ollas comunes, tienen bibliotecas populares. Un saludo para Barnechea, si me están escuchando. La Pintana, la Florida, hay varias, digamos, de educación no formal, digamos, o de escuelas populares que también tratan de hacer un poco lo que ustedes hacen, tal vez no desde, claro, no desde un observatorio, obviamente, pero sí desde lo que hacen en la calle, digamos, con sus acciones. Yo Ignacio, mentira. No, yo destacaría el rol que ha jugado el preuniversitario Víctor Jara, que es un preuniversitario que funciona en Santiago, pero se va a comunas populares, a comunas que muchas veces no son abordadas la educación con la mejor calidad, y ayuda a jóvenes con menos recursos a que puedan acceder a la universidad, a romper esta brecha que se genera tanto en Chile, que finalmente también es el llamado de dignidad que existe hoy en día. Y en eso el PREU es súper destacable porque ha logrado hacer que muchos jóvenes lleguen a estos espacios que pueden estar como muy lejanos para ellos. Cierto. O sea, ellos podrían, por ejemplo, estas escuelas populares, estas bibliotecas, estos preuniversitarios, podrían, evidentemente, convocarlos a ustedes o llamarlos, o juntarse para también dar cuenta de sus realidades, ¿no? Como ustedes como observatorio, ¿sí? Sería como bueno ese nexo, digamos, tratando de hacer redes, digo. Sí, además igual, como nosotros también siempre dijimos como que el Instagram es como una plataforma como también para informar y visibilizar todo tipo como de organización que tenga que ver con la temática también. Cierto. Buenísimo. Como ser un punto de encuentro. Okay. Oye, última pregunta, ya los dejo libres porque ya, oye, se nos ha pasado la hora volando, 1 hora y media de entrevista. Querer derechos humanos y querer conocer de derechos humanos significa ser de izquierda, o si lo vemos desde un punto de vista un poquito más tradicional, es ser comunista. No, yo creo que
Para nada. Como que es lo que le mencionaba cuando mencionabas como las realidades que se viven. Yo creo que bueno, en Chile pasa que se tiende a ver así porque tenemos igual como un contexto histórico detrás, pero yo creo que al final, y por eso es importante la memoria también, porque la memoria evita que se dé este tipo de alusiones como que porque pides derechos humanos o un poco de dignidad, eres comunista, y si no, eres facho. Entonces, creo que es súper importante destacar, y eso yo creo que es todas las personas que estamos acá, incluyéndote, debemos recalcar siempre que los derechos humanos son para todas las personas, independiente de su condición social, de su condición socioeconómica, de su origen, de su color de piel, de su lengua, de su edad, de su identidad de género, de su orientación sexual, independiente de todos esos factores que te forman como persona, que son parte de tu identidad. Tú tienes derechos humanos para siempre, desde tu nacimiento hasta el día en que debes morir, y eso deben ser respetados, y aparte de ser respetados, deben ser ejercidos, porque no basta con que a mí no me maten, no me encierren, no estoy siendo drástico, o no me dejen ir al colegio, sino que uno tiene que ejercerlo. No basta con que se respeten, sino que hay que ejercerlo, y eso va para todas las personas, independiente de la ideología política igual que se tenga. Súper. Estamos hablando con el Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos, que hemos tenido una excelente entrevista, me encanta, me emociona, me inspira, y quiero dejarlos invitados. Hay que hacer un llamado a todos los auditores, auditoras, a que vayan y contesten esta primera encuesta nacional que han levantado este observatorio con mucho esfuerzo, autogestionado, tengo entendido, ¿verdad? ¿Cierto? De este grupo de mujeres y hombres que con mucho esfuerzo, ¿cierto? Y desde su último año de universidad, imagínense el esfuerzo que significa eso, estar acá promoviendo los derechos humanos en juventudes. Yo le quiero dar las gracias a cada uno de ustedes, a Nicolás Muñoz Godoy, a Catalina. Quiero decir los nombres completos y los apellidos completos porque siempre me retan, porque me quedo en la mitad y eso está mal, y es verdad. Entonces, como muy amablemente su profesora y académica, que le quiero mandar un saludo desde acá de Magallanes, que la quiero mucho, Mónica Salinero Rates, doctora y maestra en Ciencia Política de la Universidad de Barcelona, socióloga de la Universidad de Chile y académica, y tiene un currículum enorme que demasiado largo, pero demasiado importante, de este incentivo que hace con su grupo de estudiantas y estudiantes, ¿cierto? Que muy bien están acá representando la juventud, porque hay que decirlo, por Dios, que es lindo escucharlo y escucharlas, por supuesto. Entonces, me quiero despedir de Camila Molina Céspedes, Ignacio Escobar Rivera y Catalina Pinto. No tengo tu segundo apellido, Cata, perdóname. Iribarren, perfecto. Ok, y de Nicolás Muñoz Godoy, que sí lo había nombrado. Ok, me quiero despedir de ustedes, no sé si alguien quiere terminar despidiéndose, agarrando el micrófono y hacer el último llamado para que vayan y contesten esta primera encuesta nacional de Juventudes y Derechos Humanos. Ahí en Instagram, que vayan a @tusderechos, a ver si me lo aprendí, parece que no me lo aprendí. .2020. @tusderechos.2020. Súper, en Instagram, que los busco. Dejamos invitados e invitadas a todos y a todas, chiquillos, chiquillas, a toda la gente de Puerto Natales, a participar en esta iniciativa, ya que yo quería mencionar algo muy cortito, que aunque sea algo muy pequeño, responder una encuesta, esto de verdad va a servir mucho, y a nosotros nos hace mucha ilusión, y esperamos que también se puedan comprometer con los derechos humanos, ya que un cambio, aunque sea pequeño, es un aporte y un granito de arena para esta temática tan importante que son los derechos humanos. Excelente, buenísimo. Bueno, sí. Si tienen dudas también, como cualquier duda, como le dijimos, pueden acudir a nosotros como observatorio, al Instagram que mencionó la Cami. Y estamos siempre atentos, el Instagram lo manejamos los 4, así que como siempre estamos respondiendo preguntas que nos lleguen, si nos siguen o no nos siguen, ojalá nos sigan, pero si no nos siguen también estamos atentos a esos mensajes que
nos llegan, haciéndonos preguntas sobre la encuesta o sobre cualquier otro tema. Por ejemplo, salió el plebiscito, el padrón del plebiscito, y nos preguntaron de qué servía o para qué era, y respondimos. Excelente. Así que estamos atentos a eso. Excelente, buenísimo. Entonces, educando... Perdón, Cata, estabas hablando. Que contesten la encuesta, aunque a veces se ve un poco larga al inicio, no es tan larga. Contesten la encuesta, ya, vayan a buscar la encuesta. Nosotros nos despedimos, les quiero agradecer a ustedes, les deseo el mayor de los éxitos en esta encuesta. El levantamiento de estos datos y esta información va a ser súper relevante. Estoy súper orgullosa de saber que en Chile van a salir administradores públicos, ¿cierto? Con una visión, pero más que buena respecto de su sociedad, de su comunidad, etcétera, y que además están enseñando a ejercerlo. Quiero darle las gracias desde acá, desde Magallanes de Puerto Natales. Siempre van a estar bienvenidos, y cuando por favor yo les voy a les voy a decir que cuando apenas tengan un dato, por favor ocupen este espacio, este espacio muy humilde, se los ofrezco para que vengan a hablar de los datos, porque eso sí que va a ser súper importante y relevante a nivel nacional. Ya, cuídense mucho, muchas gracias, y nos vamos con el último tema de Ignacio, porque Ignacio no pidió tema. Ya, yo creo que ante tanto adultocentrismo, ante tantas videollamadas, videoclases, videotrabajo, voy a pedir una canción de Bruno Mars, de Lazy Song, para que nos vamos todos ahí a descansar y respondiendo a la encuesta desde la cama, del sillón, donde sea que estén, pero respondiendo a la encuesta. Súper, excelente. Ok, muchas gracias. Nos despedimos del Observatorio de Juventudes y Derechos Humanos y nos vamos con este tema musical y volvemos.